Bueno, tengan muy buenas noches, ¿verdad? Gracias por una nueva invitación, ¿verdad? A este taller de metodología de la investigación. Eh, Continuando con la temática que me corresponde, que vamos a hablar tanto de las variables cualitativas y cuantitativas, ya que han tratado un poco los temas referente a los diseños descriptivos. Y a menudo vayamos avanzando, como mencionó la doctora Rodríguez, el nivel va haciéndose un poquito más complejo, pero no deja de querer asustar, ¿verdad? Se dice complejo en el sentido de que eh, en los estadísticos descriptivos no hay mucho como que comprobar, sino el hecho de que en los analíticos hay supuestos que deben de cumplirse y si no se satisfacen esos supuestos, entonces se adquiere otras alternativas. Entonces por eso es que se le dice que el salto de lo descriptivo a lo analítico es un poco complejo. Pero en este caso que vamos a hablar de parte de las variables cualitativas y cuantitativas, es de mucha utilidad en el sentido de que eso nos va a permitir poder recolectar bien la información, le va a permitir al analista también decidir qué técnicas estadísticas es la que va a ocupar, al igual que la recogida de datos, cómo va a ser, ¿verdad? Cómo la va a medir. Ese es un problema muy a menudo, ¿verdad? Que ocurre. Hace poco yo le estuve comentando a la doctora de una asesoría de tesis de una maestría de que no hallaban ni cómo medir la variable, ¿verdad? Y ese es un problema bastante, se podría decir, como común, ¿verdad? Pero hay que saber cómo medirlas, ¿verdad? Eh, Hay mucha literatura en el ámbito clínico, ¿verdad? Así como mencionó la doctora, de que ya están los conceptos, ¿verdad? De asociaciones internacionales donde nos dejan claro cómo se van a medir las variables si es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? Una determinada enfermedad. Entonces no nos debemos de salir de ese ámbito, al igual que cuando nos planteamos los objetivos de una investigación, no nos debemos de salir de esa línea, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se está haciendo el trabajo de investigación, cuando ya se tienen los objetivos claros, de repente sale como, pero si agarro esta variable, entonces ya están mezclando muchas cosas más que sin embargo no vienen al caso, pero uno ya tiene bien definido en un estudio qué es lo que va a ir a buscar, ¿verdad? Entonces en esa medida las variables nos van a servir a nosotros de mucha utilidad a la hora de medir la variable respuesta que nosotros queramos y los posibles factores que estén asociados a estas variables, ¿verdad? Ok, entonces voy a compartir mi presentación ahorita. Ven mi PDF, ¿verdad? Así es, se ve bien. Ok, bueno, muchas gracias. Ok. Estas son las temáticas que voy a abordar, una breve introducción, ¿verdad? A lo que es las variables, cómo seleccionar las variables, ¿verdad? Cuáles son las variables que deben de ser medidas en una investigación, los tipos de variables según su naturaleza, al igual como cuando existe una relación unas con otras variables. Y al final, como todo esto englobado nos lleva a tener un cuadro de operacionalización óptimo que nos permita a nosotros desglosar todas nuestras variables, ¿verdad? Ok, como les decía, ¿verdad? En cualquier investigación suele exigir una fase de recogida de datos, pero estos datos son la materia prima de la bioestadística, ¿verdad? Por eso les decía de que es muy importante conocer para un analista de datos cómo es que van a recolectar estos datos, al igual cómo van a medir estas variables, ¿verdad? Eso le va a permitir al especialista poder decirle, esta técnica es la que te puede servir a ti para lograr tu objetivo final. A partir de estos cálculos, ¿verdad? Podemos obtener índices y al igual podemos extraer información, ¿verdad? Eso es el concepto general de lo que se maneja en lo que es la estadística, recolectar la información, procesarla y dar análisis de los datos. A esas cualidades de las que yo obtengo información, ¿verdad? De la recogida de cada uno de los individuos se le llama variables, ¿ya? Porque van variando de sujeto en sujeto.
¿verdad? Al igual como cuando se le está midiendo la presión a un sujeto o a otro sujeto, las variables, valga la redundancia, hay variabilidad. Entonces, en todo lo que es investigación, todo lo que es estadística, se va en busca de tratar de controlar esa variabilidad, ¿verdad? Entonces, nos resulta básico distinguir los tipos de variables según las escalas que se deben medir, diferenciar los tipos de variables para prevenir posibles errores en la aplicación e interpretación de cualquier procedimiento estadístico. ¿Por qué menciono esto? Yo siempre cuando doy mis clases de bioestadística, cuando tocamos el tema de variables, sí, es triado, pero el ser triado no les dificulta a los investigadores cuando se mezclan las variables. Porque decir de que, por ejemplo, el sexo yo ya sé que es una variable cualitativa. La edad es una variable cuantitativa. Sí, pero ¿qué sucede cuando estas dos variables se buscan una relación o se busca algo más de eso? Entonces ahí es donde existe el problema de qué técnica estadística es la que yo voy a ocupar. Entonces, en esa medida uno debe de tener muy claro cómo es que yo debo medir las diferentes variables, ya sean cualitativas o cuantitativas, y que a la hora de las horas yo busque una mezcla de ambas variables. Este es una breve data. Esta la bajé de internet, no es que yo la haya hecho, ¿verdad? Como para presentárselos. Eh, en el sentido de que, para que vean de que van a obtener cuadrículas a veces de solo números. Pero el simple y sencillo hecho, como ya se los voy a mencionar más adelante, de solo ver números, no es de que dichas variables sean números, sino que uno recurre a ciertas técnicas que me permiten, que me faciliten a la hora de el procesamiento de los datos. Por ejemplo, en la variable de la segunda columna, sexo, ustedes pueden decir, pero ¿y por qué lo tiene como 2 y 1? Si solo existe hombre y mujer. Entonces, por eso les decía, existen técnicas que me van a permitir a mí facilitarme el procesamiento de la información. Y en este sentido, es mucho más fácil yo decir, uno es masculino, dos es femenino o viceversa, que estar escribiendo a cada rato masculino, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino. ¿Qué otros problemas podemos encontrar cuando nosotros, una vez ya determinadas las variables, una vez identificadas, una vez ya medida, qué posibles problemas puedo obtener con una base de datos? Si ustedes se fijan en la columna G, en el individuo 5, están viendo ustedes de que hay un vacío. Entonces, cuando uno está procesando información, hay que tener mucho cuidado en el sentido de verificar si realmente esa información no la digité. Esa es una. Y ver de qué manera yo la puedo obtener para agotar las existencias. Normalmente uno les dice cuando está en el proceso de la información, bueno, como yo no obtuve la información, entonces yo le doy jaque mate al individuo 5. No, ese es un gravísimo error porque se pierde información. Cuando se pierde información quiere decir de que el individuo 5, yo ya sé que es un hombre que tiene 66 años, ¿verdad? Pesó 75, me imagino que los pesaron en kilogramos, como les digo, esta es una base de datos que yo la bajé de internet. Estado civil puede ser que esté soltero, ¿verdad? Día cero, etcétera, etcétera. Tiene mucho más información, pero por el simple hecho de que no obtuvo información de la talla, no voy a decidir yo eliminarlo. Simple y sencillamente se aparta del análisis de la talla. Hay otras técnicas muy avanzadas, pero eso es cuando se tiene hoy tal vez ustedes han escuchado la famosa palabra del Big Data, cuando son informaciones gigantes. Entonces se opta por hacer se llama imputación de datos. Existen técnicas donde estos vacíos se rellenan mediante algunas técnicas estadísticas ya comprobadas y se van rellenando.
Pero eso no es en todos los sentidos, porque puede ser de que en algún momento yo vaya a alterar esa información. Entonces, hay que tener ciertas técnicas, hay que tener muchas formas de cómo atacar esta parte de cuando tengo datos vacíos, ¿verdad? Y todo esto me conlleva desde cuando yo mido una variable hasta obtener datos, porque estos dos conceptos van muy relacionados, ¿verdad? Una vez ya tengo las variables, entonces tengo que buscar la información y procesarla en datos y construir lo que tenemos ahorita, así como una base de datos. ¿Cómo hago la selección entonces de las variables? Bueno, recoger tantas variables como sean necesarias y tan pocas como sean posibles. Este es una técnica que tal vez la han escuchado ustedes, pero la ocupamos bastante en estadística, se llama el principio de parsimonía. ¿Qué quiere decir eso? De que dentro de un conjunto de datos que yo tenga pongámosle unos 50 datos o 50 variables, porque dato es en general, 50 variables, de esas 50 variables, al final solo me van a servir 20. O sea, hay 50 que realmente no me están dando la suficiente información que es la que yo quiero. Entonces, por eso se dice recoger tantas variables como sean necesarias, pero de esas tantas, pocas van a tener una información a la cual a mí me va a servir para revelar o llegar a un informe final que me sustente a mí con lo que yo tengo propuesto como objetivo. Y lo principal, ¿verdad? Como todo trabajo de investigación, se seleccionan según su relevancia para alcanzar los objetivos del estudio. Siempre deben de estar ustedes en la línea de los objetivos que usted tiene planteado. Y eso es lo que me va a permitir a mí descartar ese montón de variables y quedarme solo con aquellas que me van a permitir a cumplir todos los objetivos que yo tenga por cumplir. Pero, ¿qué tipo de variables pueden ser medidas en una investigación? Bien. Esto bueno, me lo pasó la doctora Rodríguez y esto es de Argimón Payés. ¿Verdad? Eso lo pueden encontrar en Argimón Payés. Yo creo que está en el capítulo como 19. Entonces dice, evaluar la aplicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto corresponde a aquellas variables que cumplen los criterios de inclusión y exclusión, lo cual va a permitir determinar al posible candidato que va a entrar al estudio. Eso deben de tenerlo muy claro, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión a la hora de una investigación, y eso le va a permitir a usted, al igual que cuando veamos el otro tema que es este muestreo, eso también me va a permitir a mí cuando sea el desglose, de cuando tengo una población gigante y hay una subdivisión de esa población, que es la que me permite la población de estudio, que es la que va a incluir todos los criterios de inclusión y exclusión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya metiendo un poquito del tema que van a ver el jueves, si yo tengo una población tan gigante, por ejemplo, de El Salvador, entonces yo digo, bueno, mis criterios de inclusión van a ser, como no puedo cumplir con toda la población de El Salvador, yo voy a estudiar específicamente los que son del departamento de San Salvador. Entonces ya son mis criterios de inclusión y exclusión, todos los que viven en San Salvador. Y así sucesivamente, eso ya es un tema aparte, por eso le decía. Entonces hay que tener muy claro los criterios de inclusión y exclusión a la hora de seleccionar las variables. Medir el factor de estudio, ¿verdad? Y la variable respuesta. En otro lenguaje, el factor de estudio es lo que conocen ustedes, tal vez lo han escuchado bastante, la variable independiente. Y la variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar los efectos que tiene sobre la variable dependiente. Y la variable respuesta es la variable dependiente, o sea, es aquella a la que se le investiga y a la que se le mide, ¿verdad? Entonces, hay que saber medir, hay que saber o tener bien claro cuál es el objeto de estudio, cuál es la variable que yo le voy a medir, a la que le voy a decir variable respuesta o variable dependiente,
y los posibles factores de estudio que están alterando a la variable respuesta. Posibles factores de confusión. Este es uno de los 3 tipos de sesgos que existen, ¿verdad?, en la investigación. Los factores de confusión. ¿Qué quiere decir los factores de confusión? Esas son las que están asociados con, que está en medio de tanto la variable o factor de estudio y la variable respuesta. Entonces hay un factor que no me está permitiendo ver con claridad la identificación del posible factor que está alterando la variable respuesta. Por ejemplo, imagínense que se está estudiando la relación del género, ¿verdad?, y la severidad del daño renal en pacientes diabéticos, ¿verdad? Entonces, mi variable de... ¿Quién es esa? Camilo, ¿ha comido? Alguien tiene el micrófono encendido. Gracias. Ok, lo que les decía era, imagínense, viene un investigador y dice, quiero ver la relación que existe entre el género y la severidad del daño renal en los pacientes diabéticos. El desenlace o la variable principal es el daño renal y los factores, o en este caso, el factor es el género. Entonces se selecciona la población donde tiene el masculino, femenino, con los posibles daños que puedan tener en los factores. Pero, entonces, un posible factor de confusión que pueda haber entre ellos es el tipo de diabetes que tienen los pacientes. Y también el tiempo que tiene la evolución de la enfermedad pueden ser algo que puede estar haciendo, en estadística nosotros le decimos ruido, en el sentido de que está afectando y no me está permitiendo ver si realmente esta variable va a crear una confusión en tanto la variable respuesta como la variable de factor de estudio, ¿verdad? Entonces, eso es donde hay que tener mucho cuidado. Y para ello existen técnicas para analizar y detectar si es un posible factor de confusión. Hay una técnica estadística que se llama Mantel y Hansel, se desarrolla de la prueba chi cuadrado. Esa es la que me va a permitir a mí decidir si es un posible factor de confusión o es un posible factor de interacción entre variables. Existen otras técnicas, bueno, al igual, la técnica de Mantel y Hansel es una prueba de estratificación. La otra forma donde nosotros podemos evitar los posibles casos o factores de confusión son emparejar a los sujetos, ¿ya? Son técnicas que me van a permitir tratar de reducir estos posibles factores de confusión, ¿verdad? Y las variables universales descriptoras de los sujetos estudiados. Esto lo que me va a hacer es generalizar los resultados a otros grupos de sujetos y poblaciones. Entonces, estos son los 4 aspectos que menciona Argimón Payás, lo tiene bien detallado si ustedes quieren leer capítulo 19, si no mal me equivoco, donde explica cada uno de estos ítems y les va diciendo cuál es la posible solución que puede tener sobre estos tipos de variables cuando los vaya a incluir en la investigación. Entonces, los tipos de variables según su naturaleza es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Según su naturaleza pueden ser variables cualitativas o variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas y pueden ser continuas. Las variables cualitativas ordinales o nominales. Las variables cualitativas se conocen también como variables categóricas y se caracterizan por no utilizar valores numéricos. Por eso les mencionaba cuando estábamos en lo que era la base de datos. Entonces usted me puede decir, bueno, pero entonces usted ¿por qué en sexo tiene número? Bueno, entonces yo le dije cuando les hice esa diapositiva que existen técnicas estadísticas que me van a permitir a mí como analista, a ustedes igual como investigadores, que me van a permitir a mí minimizar el tiempo.
Entonces, cuando uno va en construcción o un análisis, lo que va en busca es tratar en la manera de lo posible de que una base de datos no que la haga rápido, sino que la haga lento, pero bien construido. Porque a veces cuando se están digitando las bases de datos por escribir rápido, se equivocan. Son errores de codificación, pero eso nos llevan a posibles sesgos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidadito con esa parte. Entonces, ¿por qué entonces aparece con 2 y 1 y no aparece como masculino o femenino? Independientemente como usted lo ponga, es válido. Pero a la hora de trasladarlo a un software estadístico, lo más sensato, lo más fácil es convertirlos a 1 y 2, donde yo como investigador, yo le asigno un número a dichas variables. Entonces, las variables cualitativas se dividen en nominales porque no llevan un orden, como el género, como el estatus, como ¿qué más podemos decir? Si viene del urbano rural, lugar geográfico de donde procede, ¿verdad? Y muchas otras variables más, este tipeo sanguíneo, ¿verdad? Puede ser una también. Y las ordinales, que como su nombre lo dice, llevan un orden y una jerarquía, ¿ya? ¿Quién es el que obtuvo la mayor nota? Acuérdense que ya están en sus niveles. Cuando hacemos grupos etarios, llevan un orden, ¿verdad? Y así sucesivamente, al igual que el índice de masa corporal es ordinal, ¿verdad? Ya están establecidas las tablas donde es sobrepeso, cuando es normal, cuando es obesidad 1, cuando es mórbida, ¿no? Eso ya está definido. Pero también, ¿verdad? Las variables nominales se pueden subdividir en variables dicotómicas o binarias. Es decir, enfermo o no enfermo, ¿verdad? Esa es una variable dicotómica. Puede ser masculino o femenino, porque tiene solo 2 alternativas, ¿ya? Por eso son o dicotómicas o binarias. O policotómicas, como el caso que les mencionaba de el tipeo sanguíneo, ¿verdad? Puede ser O, puede ser AB positivo, positivo, A negativo, A positivo. Entonces son variables policotómicas. Las ordinales son aquellas cuyos posibles valores se encuentran, como les mencionaba, jerarquizados y ordenados. El tipo de escala utilizado se denomina ordinal. Con estas variables se pueden realizar no solo operaciones de igualdad y desigualdad, sino también operaciones de orden, o sea, jerarquizarlos. Algunos ejemplos de ellos pueden ser dejar de fumar, ¿verdad? El nivel máximo de estudios, el grado de dolor o la intensidad del hábito del tabaquismo. ¿Qué más? Eso, entre otras variables, las que puede tener usted como variable ordinal. Entonces, en conclusión o en resumen, las variables cualitativas no cuentan, ¿verdad? Sino que dan cualidades. En cambio, las variables cuantitativas sí ya son números que se cuentan, ¿verdad? Y para ello tenemos lo que son las variables discretas, que son normalmente se le dice que son números finitos. O sea, hay como decirle un límite. Por eso se le dice finitos. Entonces hay como un límite, que son concretos en el sentido de que son exactos. Por ejemplo, usted, en la edad, no puede decir que tiene 12.5 años. ¿Ya? Tiene que tener 12 o tiene 13 años, pero no puede estar intermedio. Bueno, en cambio, en los continuos, sí tenemos un punto decimal o conjunto de datos infinitos. ¿En qué sentido? Bueno, si tallamos el índice de masa corporal, si lo calculamos, imagínese que usted tiene un rango entre pongámosle 29 y 30.
Usted puede tener un número grande hasta llegar a 30. Puede tener 29.3, 29.5, 29.8, 29.9 y así sucesivamente. Entonces son puntos decimales. Yo ya puedo hablar de puntos decimales, así como cuando se les hacen pruebas de laboratorio, que tengo solo cantidades de números como valor de glucosa, de hipertensión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando tengan puntos decimales. Entonces, en resumen, como les decía, las variables son aquellas que van cambiando sus mediciones de sujeto en un determinado momento. Las variables cualitativas o cualidades, o también denominadas categóricas, y tenemos las variables cuantitativas o numéricas, o aquellas que se puedan contar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos entonces? Bueno, según las variables cualitativas tenemos las nominales. Podemos decir cualitativas, completas, categóricas, binarias o policotómicas, y las ordinales que llevan una jerarquía. En cambio, en las variables cuantitativas tenemos las discretas, que son las que se cuentan, ¿verdad? Como decía ahí, y tenemos las continuas, que son las que las medimos. Bien, hoy los voy a poner a prueba. ¿Quién me quiere decir en qué categoría pusieran ustedes el estado de gravedad de un paciente? ¿Qué tipo de variable es? ¿La escucho? Cualitativa sería. A ver, ¿quién más? Cuantitativa. ¿Quién más? Cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se puede medir. Hay escalas donde nosotros podemos aplicar escalas donde se puede medir la gravedad de un paciente en porcentaje de, pienso yo, pues según mi análisis. Uh-huh. Y podemos establecer el porcentaje de morbilidad, de mortalidad, de que se nos va a complicar. O sea, nosotros en el área clínica podemos utilizar escalas dependiendo de la gravedad de un paciente. Ya se pueden medir. Refiriéndome a eso, pensaría yo que sí sería cuantitativa. Bueno, y si pensara usted de que, por ejemplo, ya tienen las escalas definidas de leve, moderado, severo o súper grave, seguiría comportándose como cuantitativo. Es Como que usted. de ahí, licenciado, de ahí es el primero, lo primero que hay que hacer es definir Uh-huh. qué es estado de gravedad y a partir de ese momento, Uh-huh. definidas las variables, podemos decir qué tipo de variables son. Sí, por eso. Ajá, va, entonces el meollo del asunto al final, ahorita quiero que aterricemos un poquito antes de seguir avanzando, es lo que venimos hablando desde el principio. Ustedes como investigadores, ustedes tienen que tener muy claro qué es un estado de gravedad para un paciente. En base a eso, usted va a decir, esta es una variable cualitativa o una variable cuantitativa, aunque en este sentido es una variable cualitativa ordinal, porque va de un estado leve hasta un estado crítico. ¿Ya? Entonces es un orden que ya está definido. Que pueden existir otras maneras de medir, como ustedes dicen, ustedes en sus partes clínicas, sí, pero si usted se refiere a un estado de gravedad específico, usted no puede decir tiene el 20%, pero ¿qué me estás diciendo entonces en una información ya concreta o en un informe? ¿Cómo está este paciente? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Se va a morir o qué? ¿Va a sobrevivir? Entonces, si usted lo pone en esos estadios, se podría decir como estadios, entonces uno tiene que decir que esta es una cualitativa ordinal, porque no puedo decir de un solo que ya lo desahucié de un solo, aunque lo puede encontrar. Pero si usted va metiendo a los pacientes, digamos, por el estado, imagínese ustedes están haciendo un estudio de la intensidad del dolor de un procedimiento, por decir así. Entonces usted tiene que encuestarlo o decir cómo se siente. Ah, más o menos me duele. Ah, ok. Entonces usted va midiendo el estado de gravedad del paciente. ¿Ya? Entonces hay que tener muy claro y bien definido la variable antes de decir
qué tipo o cómo voy a medir esta variable. Tengo una pregunta ahí, Ujú. pensemos en la escala de ASA para los pacientes que tienen un riesgo anestésico de 1, 2, 3, 4, 5. Esos miden de alguna manera cómo está un paciente. Entonces, quedarían siempre como qué tipo de variables quedarían. Juan José, si quiere, Juan José le pego una ayudita ahí. Sí, porque ella es Miren, más compañeros, clínico. Ajá, ajá. compañeros, ahí hay que tener cuidado con las escalas. Hay escalas que son numéricas, que nos dicen algo, por ejemplo, el Apache 2. Usted sabe que lo puede cuantificar y puede tener un número, pero le dice algo, por ejemplo, de 0 a 7, no está tan grave, de 7 a 15, tanto. Es lo que decía el doctor Vialta, o sea, que le da una probabilidad de fallecer. Mientras que la ASA no, la ASA es ordinal, porque usted no tiene números ahí. Solo ASA 1 sabemos que tiene una definición, ASA 2 tiene una definición, ASA 3 una definición y así. Igual el POSUM, igual las que existen para que tenemos numéricas, o sea que usted le suma puntajes, entonces esas siempre terminan siendo categóricas, aunque tenga un número, porque si es cierto que tiene una definición, usted al final, como bien dijo Camilo, quiere saber el porcentaje de leves, el porcentaje de graves, entonces la variable es categórica. No puedes sacar porcentajes de un número. Entonces, Excelente. Por es ahí bien va mi pregunta. importante. Sí, es bien importante por eso que sepan que no todas las escalas son iguales. Hay escalas que tienen definición y hay escalas que tienen puntos, que ganan puntos o pierden puntos según los exámenes de laboratorio. Igual si usted pone el Child-Pugh, por ejemplo, si usted usa el Child-Pugh solo con la definición A, B y C, entonces es categórica ordinal, ya lo sabemos. Pero si tuviéramos una como el MEL, que tiene números, entonces ahí pues cambiaría la situación. De cuando uno define la variable que va a utilizar, va a saber que al final, de todos modos, esa variable, como tiene una traducción clínica, el número tiene una traducción clínica, igual el IMC. A mí, por ejemplo, ¿qué me sirve sacar una media de IMCs? ¿Qué me dice a mí, por ejemplo, que yo encontré una media, por decir algo, que encontré una media de 28? No me dice nada. Diferente sería que yo dijera, encontré tantos abajo de 25, tantos entre 25 y 30 y tantos arriba de 30, porque estoy ya conociendo cuántos obesos hay o no obesos. Pero si yo hago una media, pierdo el sentido clínico de qué población estoy viendo. Estoy perdiendo a los pechitos y estoy perdiendo a los obesos metidos todos en una media. Entonces, la variable tenemos que entenderla que muchas veces tiene puntos, números, pero que tiene una traducción clínica. Los que no tienen traducción clínica, como la edad, por ejemplo, esa se queda como cuantitativa. O dijéramos que aún pudiéramos discutirlo dijéramos que estamos midiendo fístulas intestinales. Y entonces estamos midiendo en mililitros, ¿verdad? ¿Cuántos drenan 200 ml en 24 horas o drenan 400 ml en 24 horas? Pudiéramos poner un punto de corte porque sabemos lo que es una fístula de bajo gasto y una fístula de alto gasto. Pudiéramos. O pudiéramos también dejarla en los números de mililitros que están sacando los pacientes, ¿verdad? Entonces todo eso uno tiene que tener bien claro cuál es el objetivo del estudio para saber cómo voy a usar la variable que voy a usar. Ok, gracias. Otra variable, Virginia, perdón, ahí, el puntaje de Alvarado quedaría, si no mal entiendo, como cualitativo ordinal. Sí, porque el puntaje de Alvarado te dice probabilidad de que sea apendicitis. ¿De qué te serviría sacar la media del puntaje de Alvarado en tanto? A menos que estuviera sacando el punto de corte de la escala para saber cuál sí es apendicitis y cuál no es apendicitis. Pero si ya sabes y te han dicho con tanto puntaje
¿Es una alta probabilidad de que sea apendicitis? ¿Sí o no? Ok, bien. El número de accidentes de tránsito en un mes, ¿cómo lo categorizan ustedes? Esta sí es cuantitativa. ¿Discreto o continuo? Discreta, cuantitativa discreta, ¿Por qué? porque es un número entero. No entiendo yo que va con decimales, ¿no? Está bien, está bien. Así es, una cuantitativa discreta. La temperatura corporal, ¿cómo es? Esa sí es cuantitativa continua. Exacto. Grupos sanguíneos. Ujú. Grupos sanguíneos. ¿Cómo la categorizarían? Es cualitativa, pero no es la ordinaria no que la otra. Nominal. Exactamente, Ok. nominal. Va, entonces yo lo que le quería recordar con todo esto es todas las formas como se miden según su naturaleza las variables, ya que como ahorita han discutido ustedes, ¿verdad? Existen muchas escalas en el ámbito de medicina, yo por eso me quedo callado y le dije a la doctora, como es un ámbito muy clínico, entonces ustedes tienen ya definidas las escalas, por eso les decía, la literatura ya lo tiene escrito, así como tiene los hipertensos, a qué nivel ya son hipertensos, prehipertensos, que ya están más arriba de los hipertensos, de presión alta, presión normal y todo lo demás, ya están establecidos, al igual que el índice de masa corporal ya está establecido, al igual que muchas otras escalas que ustedes ya las tienen, ¿verdad? Según la literatura, o sea, no hay necesidad de darle vuelta al concepto donde ya está definido a nivel internacional. Simple y sencillamente debo de definir yo bien la variable a la que yo voy a estudiar y en base a eso uno hace el análisis respectivo. Lo que comentaba por ahí que decían los porcentajes y todo lo demás, bueno, como estamos en la fase descriptivo, ¿verdad? No he escuchado el video de la doctora Rodríguez y si lo redundo, pues disculpa, solo para rellenar. Cuando tenemos variables, por ejemplo, cualitativas, simple y sencillamente nosotros medimos frecuencia y porcentaje. Y cuando tenemos variables numéricas, simple y sencillamente utilizamos media y desviación estándar. La única variante que debe existir es cuando hay posibles, porque el concepto de media es que dice que tiene que sumar todo el conjunto de datos que tiene entre el total de la población o muestra y obtiene un promedio. Ese promedio o ese concepto de media puede tener alteraciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puedo tener toda esta información. Por ejemplo, aquí no tienen muchos datos perdidos. Por ejemplo, si hubiéramos calculado la media de este conjunto de datos, ¿ya? Y pudiera a la hora de hacer un análisis un poquito más riguroso y detecto de que no es realmente la media, el estadístico que le corresponde. ¿Y eso por qué? Dicen ustedes, bueno, hay una, y esto tal vez lo vieron ustedes hace 500 miles de años, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? Porque esto no lo enseñaron de hace bastante, lo que se le llama distribución normal. Toda una variable numérica debe tener un comportamiento normal siempre y cuando lo vayamos a utilizar a la parte inferencial, ¿verdad? Entonces, cuando se cumple ese supuesto, entonces yo siempre continúo con la media, pero si no me cumple la distribución normal, entonces opto por la mediana. ¿Ya? En la mediana lo que significa es el 50% del conjunto de datos. No es lo mismo que promedio. ¿Ya? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, la alternativa que tiene la media cuando tiene muchos conjuntos de datos o mucha información perdida y no me logra, como decirle, cumplir el supuesto de normalidad,
Entonces tengo que optar por la media. Entonces, resumiéndoselo, cuando tengo variables cualitativas, solo son frecuencias y porcentajes. Y cuando tengo variables cuantitativas o números, media, o en un dado caso puede ser la mediana, como les mencionaba, más o menos la desviación estándar. ¿Y qué es lo que me está diciendo cuando digo media y más o menos desviación estándar? Simple y sencillamente es dónde se está moviendo la media del conjunto de datos. Por ejemplo, si yo tengo 50 datos, la media es de 25, tengo que ver cómo se me está comportando tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Dónde está oscilando la media? Y entonces ahí es donde resurgen los nombres de intervalos de confianza, que es lo que me permite a mí determinar con un nivel de confianza del 95% que el conjunto de datos va a caer en ese intervalo. Ya son un poquito de concepto ya de lo que es inferencial. Pero ahorita estamos en la etapa de estadísticos descriptivos, como les decía, media y más o menos desviación estándar. Y eso lo ven ustedes mucho y muy seguido en artículos científicos. Media y desviación estándar. Frecuencia, porcentaje. ¿Ya? Cuando son en el ámbito descriptivo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué seguía? Como les mencionaba, ¿verdad? Al principio, ¿verdad? Según la relación que tiene con otras variables. Y el ejemplo que les decía, ¿verdad? De que de si qué relación existía entre el género y la severidad del daño renal en pacientes diabéticos. ¿Ya? Entonces hay una variable independiente, hay una variable dependiente y hay una posible intervención o factor de confusión. ¿Verdad? Entonces, una variable independiente, como yo se los decía, es la que cambia o puede estar controlada para estudiar los efectos que tiene sobre la variable dependiente. ¿Verdad? La variable dependiente es la que yo quiero estudiar y la que yo quiero medir. Por ejemplo, si usted está estudiando, pongámosle cáncer, si tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Cuáles son los posibles factores que me han llevado al cáncer? Pongámosle de pulmón, puede ser una variable independiente, el fumar, ingerir bebidas o algo más que le altere a usted lo que me lleve al cáncer de pulmón, por decirlo. Pero dentro de ellas pueden existir factores de confusión o factores intervinientes. Entonces, para ello tengo que tener mucho cuidado. Ustedes como clínicos saben los posibles factores que me pueden estar ocasionando esa distorsión y que no me permita a mí ver si realmente son factores o posibles efectos que le están ocurriendo a la variable dependiente. ¿Verdad? Y existen técnicas, como le decía, emparejamiento, ¿verdad? Que normalmente no ocurren los estudios así por emparejamientos. También la estratificación, ¿verdad? Para determinar si realmente es un factor de confusión o no, o es un factor de interacción entre las variables. Y se ocupan análisis multivariados, ¿ya? Eso es un nivel un poquito más arribita de la estadística inferencial. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Los individuos sometidos a una dieta X disminuirán su peso corporal. La dieta es la variable independiente. La variable dependiente es si aumentará o no el peso según la dieta que le haya dejado, ¿verdad? Y el posible factor de confusión. ¿Y qué pasa si realiza ejercicio físico sin necesidad de la dieta? Puede también bajar de peso. Entonces, me está generando confusión entre las variables. Entonces, eso es lo que yo tengo que determinar al final, si es un factor de confusión o no, o eliminarlo en otros sentidos. Entonces, al final ya de saber su naturaleza, ¿verdad? Al saber las posibles relaciones que pueden existir, los posibles factores de confusión, ¿verdad? Entonces procedemos a un cuadro de operacionalización. Entonces, un cuadro de operacionalización es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen el problema de investigación. ¿Esto qué me va a permitir a mí?
como analista y como investigador o como lector de cualquier documento, lo que me va a permitir a mí es ver si realmente la variable que usted tiene la está midiendo bien, la está conceptualizando bien, la fuente donde yo lo obtengo va a estar bien y cómo es la posible interpretación que yo voy a tener sobre esas variables. Entonces, este cuadro es un, ¿cómo le diría? Un problema realmente, porque si ustedes buscan en internet cuadro de operacionalización, existen un quitimil de formas de cómo hacer un cuadro de operacionalización, ¿verdad? Entonces, con esto nos quedamos ya bien definido, ¿verdad? La variable que ya sabemos a la que nosotros le queremos medir, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero estudiar? Definirlo conceptualmente, la fuente de información donde la voy a obtener, cómo la voy a medir, como habíamos practicado anteriormente, es cualitativa, es cuantitativa, cómo es y la posible interpretación, ¿verdad? Entonces, este es lo que conceptualiza realmente un cuadro de operacionalización, ¿verdad? En mi parte como estadístico, yo realmente no me meto a lo que es la parte tanto de marco teórico porque es un poquito más clínico, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Pero como les mencionaba al principio del papel que juega el estadístico en la investigación, es muy importante revisar como estadístico los objetivos, ver los objetivos, cómo los va a cumplir, cuál es la técnica o la metodología que va a implementar, porque si usted dice que un estudio de caso y control y al final solo hace un descriptivo, entonces no era un estudio de caso y control. O, por ejemplo, dice un descriptivo y aparece con un estudio de caso y control. Entonces, como decía la doctora, todo esto va enlazado. Por eso la metodología va antes de la estadística. ¿Por qué? Porque la metodología me va a permitir a mí ver las posibles técnicas estadísticas que yo voy a implementar. Entonces, un cuadro de operacionalización donde se vea conceptualmente bien definido y medido cada uno de las variables con los objetivos que usted ya tiene planteado, me va a permitir a mí decirle, ok, entonces la técnica que usted ha utilizado es la correcta, ¿ya? Entonces hay que proceder y hay que empezar a sacar las conclusiones con el debido procesamiento de la información que se debe obtener de cada uno de las variables, ¿verdad? Y con esto yo hoy termino, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Esto con respecto a lo que es las variables, ¿verdad? Yo le tengo una, Eric. Dígame. Disculpe la interrupción. No, adelante. De estas variables, ¿cuánto recomienda según su experiencia para el trabajo científico? ¿Hay un número máximo o así, un número mínimo de variables para un trabajo de investigación? La teoría dice de que, y se lo digo con teoría, ¿verdad? No se lo digo igual como experiencia, ¿verdad? Dice la teoría que los individuos deben superar a las variables. Eso lo dice la teoría. O sea, es algo como complementario y teórico, ¿verdad? Que se diga cuántas variables no le podría decir y yo creo que no hay ni un número exacto. No sé doctora, si estoy en lo correcto o qué, pero yo no he visto un número como exacto que me diga cuántas variables son las que yo tengo que utilizar. Se fue la doctora. Como que no está Virginia. Quizá, ¿cómo no? No, Pero no. ahorita lo que pasa es que no quería ver quién terminaba o hacían otra pregunta. Bueno, lo puso José al inicio, ¿verdad? Que hay que medir las suficientes variables que sean necesarias, pero también no agarrando variables que no van a ser útiles para el estudio. Por eso uno tiene que tener muy claro el objetivo del estudio.
Yo una vez vi un estudio donde presentaron 114 diapositivas con tantas variables. O sea, tú tienes que tener claro cuál es el objetivo. Centrarte en el objetivo del estudio. Muchas veces vemos nosotros que los ensayos clínicos solo nos dan 3 o 4 resultados, dependiendo de lo que estamos viendo. Por ejemplo, eficacia o seguridad de algo. Entonces, solo mires eso. Ahora, que tenés que medir algunas variables descriptoras de las características de las poblaciones, sí, pero todas aquellas que sean convenientes. Si, por ejemplo, yo estoy buscando algo que se relacione, volvamos al estudio de fístulas, que me va a provocar fístulas o todo, ¿de qué me sirve recoger si la gente está casada, divorciada o viuda? Por ejemplo, eso no me influye en nada, pero sí por albuminemia me influiría, obesidad, ¿verdad? El tipo de cirugía, ¿verdad? Si es por cáncer o es benigno. Entonces yo tengo que analizar bien, según la teoría previa que he leído, cuáles van a ser las variables útiles para mi objetivo. O sea que en número no hay restrictivo, pero uno tiene que también saber que va a recoger solo aquellas variables que de veras necesita para el estudio, no más. También éticamente se dice algo al respecto, ¿verdad? De que no vas a recoger datos que son inútiles, que si no van a servir para nada en el análisis, no te va a aportar nada en lo que tú estás haciendo como objetivo de estudio, no es necesario recolectarlo. No sé si con eso te dejo claro. Yo creo que cuando ya tengan claro un estudio, entonces van a poder ver de que no hay necesidad de recolectar cosas que no son necesarias. Si yo, por ejemplo, estoy viendo uno, por ejemplo, aquel estudio que les ponía de ejemplo, que gastrectomía por cáncer de estómago, D2 sin vaso y sin otro con vaso. ¿Qué me importa a mí que el paciente venga del área rural? De que sea su nivel de estudio o que si está su estatus civil. Esas cosas no me aportan nada, pero sí me aportarían, claro, ¿verdad? El estadio, el tipo histológico del tumor, ¿verdad? El estado del paciente nutricional y fisiológico previo, ¿verdad? Esas cositas así. Entonces ahí es donde tú vas viendo qué variables son las que de veras son necesarias para dar una buen análisis de los resultados del estudio y conseguir tu objetivo del estudio, claro. Doctora Roberto Vidri aquí. Sí, dale. Yo agrego, de acuerdo con la doctora, el número de variables. Bueno, hay muchos métodos como stepwise selection y cosas así que tal vez se tocan después de cómo escoger variables para modelos y cosas así, pero por lo general la mejor forma de escoger variables es variables que ya están asociadas en la literatura previa. Entonces, previo al estudio se escogen las variables que se van a estudiar. Una cosa que sí agrego es si hay un limitante en el número de variables basado en el número de sujetos que forman nuestra base de datos. Como una regla general para un modelo logístico, un modelo lineal, que se va a hablar de eso después, uno tiene que tener por lo menos 10 sujetos por cada variable que usted... Esa es una regla muy general y esto es por lo menos 10 entradas, 10 sujetos por cada variable que usted le va a agregar a ese modelo. Entonces, si nosotros a un modelo logístico le vamos a agregar 5 variables de confusión, confounders, tenemos que tener por lo menos 50 sujetos para poder correr ese modelo de una forma adecuada. Entonces, sí hay un límite basado en el tipo de análisis estadístico que se va a usar para analizar los datos. Sí, y ahí estamos ya introduciendo las palabras que les mandé en el glosario, de que entendamos lo que es la variable independiente, la variable dependiente, la variable interviniente. Normalmente en la investigación biomédica se le llama factor de estudio a la variable independiente, el outcome o desenlace a la dependiente y el confusor a la interviniente, ¿verdad? Entonces, así es más fácil entender cuando hacemos lecturas tanto en las revistas o cuando nosotros queremos publicar. Entonces, ya sea el primary endpoint o outcome, que sería lo que nosotros veríamos como el resultado final de hacer algo
sea que de una dependiente. En los estudios descriptivos no vamos a encontrar esa relación de independiente y dependiente porque solo estamos midiendo, ¿verdad? O describiendo, mientras que en un analítico sí se da esa relación. Así que eso también tenemos que tener en cuenta en las variables, porque yo veo que aquí fuerzan mucho a los alumnos que en las tesis pongan la relación independiente-dependiente cuando solo están haciendo estudios descriptivos. Una pregunta simple. Sí. La diferencia entre media y mediana. Esa es la forma de sacarlo. Y eso, como ya lo mencionó Juan José, inicialmente lo vamos a ver más adelante, cuando estemos viendo la estadística descriptiva, porque ahorita era solo era de las variables. Lo que pasa es de que cuando las poblaciones no se comportan, la población del estudio, claro, no se comportan de forma normal, o los datos de estudio no se comportan de forma normal, no puede sacar media. Media es simplemente sumar todos los datos numéricos, ¿verdad? Y los divide entre el número de sujetos. Eso es la media, y hay que sacar su desviación estándar. Mientras que ya la mediana y la moda son las otras que salen cuando los datos no se comportan de forma normal, y donde saca la que más se repite o los datos que están centrales, ¿verdad? Y luego saca rangos con ellos, o saca, puede sacar otras medidas que las vamos a ver en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, cuartiles u percentiles u otros, ¿verdad? Es la forma en que se presentan descriptivamente los datos numéricos, o las variables numéricas, o las variables cuantitativas, como le queremos llamar. Ok, gracias. ¿Juan José? Hola. Sí. Sí, ¿cómo le diría? Para la media y la mediana, como les mencioné anteriormente, normalmente se dice de que cuando se tiene un conjunto de datos menores de 30, el comportamiento de las variables son normales. Una vez superado esos valores, se presentan anormalidades, generalmente, no en todos los casos. Entonces, la alternativa que se tiene, o la fórmula que ya fue desarrollada, como la media y la desviación estándar, va acoplado a lo que es una distribución normal. ¿Qué sucede cuando el conjunto de datos es muy disperso o hay mucha variabilidad? Entonces uno tenía que buscar una alternativa y decir, bueno, ¿qué hago si mi comportamiento es de que tengo un paciente, por ejemplo, le midió la glucosa y le sale un valor elevadísimo? Pero ese es su valor. No le puedo hacer nada porque ese es su valor que obtuvo él según los exámenes clínicos de laboratorio. ¿Qué hago entonces? Dice usted, bueno, yo ya no le puedo calcular una media porque tengo un valor que me está ocasionando un ruido. Entonces la alternativa o la desventaja que tiene el utilizar la media es eso, que puedo tener valores muy extremos. En este caso, imagínense que el valor de la glucosa le salió tridisparado, fuera de lo normal, de sus datos normales. Entonces digo, bueno, pero si entonces no ocupo la media, ¿qué alternativa me queda? Bueno, es la mediana, ¿ya? En estadística eso se llama, ya avanzando un poquito más, se llama estadística paramétrica y estadística no paramétrica. La estadística paramétrica es donde tienen todos los comportamientos normales, y la no paramétrica es todos los que no tienen comportamientos normales. Entonces, en ese sentido, la opción que me queda cuando tengo datos anormales es mediana más o menos rango intercuantílico, así se llama. Ya no se ocupa la desviación estándar porque ya no es un comportamiento normal. ¿Cómo se calculan? Hay diferentes maneras de calcular la media, como ya se los mencionaba. El concepto es todos los datos numéricos entre la población o la muestra, Entonces eso es un promedio, pero la mediana es, si yo tengo 50 datos, entonces es un dato par, entonces
Dependiendo si es un dato par, entonces yo divido y obtengo un valor, ¿verdad? Lo divido y obtengo un valor que está en medio de ellos dos, entonces saco la mitad y entonces ese es el 50%. Si es impar, como es impar, entonces va a quedar uno siempre en medio, entonces el que queda en medio ese es el valor, pero se tienen que ordenar. Los software estadísticos ya se lo hacen, entonces hoy ya no debemos de pensar, uy, pero esto lo tengo que calcular a mano y que todo lo demás. No, simple y sencillamente usted tiene que comprobar si los conjuntos de datos que usted tiene es normal, eso lo hace un software estadístico, y ver cuáles son los posibles valores. ¿Cuándo es que digo entonces que me voy a quedar con la media? Bueno, existen supuestos de normalidades, eso lo vamos a ver más adelante, se lo voy a dar así a grosso modo, rápido. Entonces voy en busca de que todo el conjunto de datos que yo tenga sean normales. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí decir, entonces yo voy a ocupar la media y la desviación estándar. Es más, hay a veces artículos científicos que dicen que ocupan la mediana y el rango intercuantílico. Cuando ustedes vean eso, ustedes dicen, bueno, entonces el comportamiento que tuvo sobre sus datos no fueron normales. Pero eso no me va a impedir, aunque se dice de que los que no cumplen con normalidad tienen menos peso que los estudios paramétricos. Pero de igual manera los estudios siempre se continúan. Al igual cuando la gente dice, pero un estudio descriptivo vas a hacer. A veces los estudios descriptivos nos dan bastante información. Obviamente los inferenciales también son de mucho peso, ¿verdad? Pero a veces no hay que descartar a los descriptivos, ¿verdad? Que nos dicen que nos dan mucha información. Gracias. Bueno. Bueno, muchas gracias, Juan José. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Si no, damos por finalizada la clase. Antes de finalizar, quisiera decir algo, Otto. Una de las cosas más importantes de esta clase también es que pongan atención a la base de datos que presentó el Máster Bindel, porque ya no es el momento de que podamos permitir de que los alumnos en las tesis estén haciendo lo que llaman análisis de palotes, de hacer lo que llaman, creo que sábanas, algo así le dicen, y sacan los datos de forma individualizada. Todavía lo vimos, Juan José no me va a dejar mentir, que todavía lo estamos viendo eso en la universidad. Y eso no se vale, ¿verdad? Tienen que aprender en un Excel limpio, ¿verdad? En la primera fila ponen las variables, la primera columna van poniendo los sujetos y luego van llenando los datos desde el mismo momento en que se van recolectando y no esperar hasta el final. Si no se da lo que dijo Máster Bindel de que puede haber error de digitación ya cuando tienen muchas hojas que recolectan, ¿verdad? Entonces, con el día a día tienen que ir metiendo los datos en la base, tal como la base que él mostró. Eso es importantísimo. Ya con esa base hecha, usted puede buscar a cualquier estadístico, fácilmente le jala con cualquier programa y le hace los análisis que correspondan. Eso me surge una pregunta también. Existen, por ejemplo, el Google Forms o el Microsoft Forms que de una vez haciendo la respuesta del cuestionario le va enviando a un archivo de Excel prácticamente la base de datos, así como lo presentó Juan José. Entonces, claro, ¿será hay formatos? Sí, no hablamos de eso ahora, tal vez lo haremos en otro momento. Hay muchas herramientas, hasta la cosa tan sencilla como el SurveyMonkey, como el Cobo Toolbox, el RedCap, que el RedCap hay que pagarlo, ¿verdad? Pero hay varias formas de que usted puede ir metiendo los datos directamente a una plataforma virtual y se le va sacando después, exporta un Excel y ahí lo tiene ya listo. Claro, también existe eso. Pero yo digo que para los estudiantes que todavía revisan expedientes, pueden irlo haciendo en un formato, tenerla en una hoja física, pero en la noche meterlo en su propio Excel y tener una base limpia desde el inicio. Lo importante es que en la celda solo tiene que ir números.
no debe de ir palabras. A veces ponen 15 años, y ponen la palabra años. No, solo hay que poner 15, ya se sabe que es la edad. Igual en el código, si hacen codificado, tienen que tener claro que es 1, que es 2, si masculino es 1, femenino 2, y no que cuando lleguen al análisis, ay, no me acuerdo quién era 1, quién era 2, o sea, si 1 es muerto, 2 es vivo, y al final nadie sabe. ¿Verdad? O sea, que todo eso tenerlo bien claro desde el inicio, y en la interpretación, en la operatorización de variables, pues ahí también tiene que estar para que no se nos olvide. Magnífico, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora sí, ¿verdad? Creo que a todos tienen hambre. Ya nos pasamos 12 minutos. Bueno, muchas gracias, Juan José. Juan José Gracias, tenía una doctora. solicitud, quería ver si podía empezar la clase a las 7:30 el jueves. No sé qué piensan. ¿Podrán? Sí, no sé si el resto tienen alguna novedad o algo, alguna cosa que Pásenlo en el chat y nos avisan. De acuerdo, yo estoy de acuerdo, no hay inconveniente. Hacemos una encuestita en el chat. Yo también estoy de acuerdo. Yo también Ok. estoy de acuerdo también. Igualmente estoy de acuerdo. Muy bien. Bueno, Igual yo entonces también parece de que sí acuerdo. se va a poder, Juan José, pero igual lo vamos a tirar al chat porque hoy solo hay 20 acá. Ok, entonces el jueves a las 7:30. 7:30 en prospecto. Ok. Muchas gracias. Muchas Buenas noches. gracias. Adiós, Pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yes.